¿Listo? ¿Comenzamos? Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde, en este día sábado, ¿cierto? Un poco caluroso, en esta presentación tan importante además para un autor emergente que tenemos hoy con nosotros, Donay de la Cerda. Él es escritor, analista de origen boliviano. Él tiene una amplia experiencia en lo que es el ámbito financiero público, político y social. Licenciado en Contaduría Pública, especializado en auditoría financiera, operativa y gubernamental. Bueno, se ha destacado como columnista, activista, ha escrito más de 350 artículos y además el fundador de Radio Libertad, que además tuvo la visión, que es muy importante, de juntar a los primeros, o en sus inicios, a lo que son hoy las cabezas de la batalla cultural que llamamos, ¿no es cierto?, de lo que algunos denominan como la nueva derecha. Con más de 80.000 suscriptores, ¿cierto?, acumula más de 11 millones de visualizaciones, realmente una persona que ha hecho un tremendo trabajo a su corta edad, lo cual es muy importante porque ser joven no es una virtud, ¿no es cierto?, acá nosotros lo sabemos, pero ser joven y dedicarle el tiempo a estas cuestiones que importan, con el profesionalismo y la capacidad que lo ha hecho Donay, lo convierte hoy en un nuevo autor emergente que quizás puede dar muchas sorpresas a futuro y que ya las está dando con su nuevo libro. Para comenzar vamos a presentar a la primera expositora que va a comentar brevemente lo que es el libro de Donay. Estamos hablando de Diana, que nos está acompañando. Es abogada de la Universidad Bernardo Higgins, tiene un postítulo en la Universidad de los Andes y es actualmente candidata a magíster en Historia del Pensamiento Político de la Universidad San Sebastián. Le pedimos un fuerte aplauso por Diana. Sí. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y en virtud del tiempo voy a partir al tiro con la presentación para que tenga el espacio importante el autor, obviamente. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, ya, bien. Bueno, este libro se llama La deconstrucción del viejo orden hacia una instauración de un nuevo orden global y tiene como explicación psicolingüística, neomarxismo, posmodernidad, plutocracia y entropía. ¿Con qué nos vamos a encontrar como lector cuando nos adentremos en la lectura de este libro? También está bastante argumentada, pretende de alguna forma nos grafica de una forma bastante clara el inicio de un pensamiento en el cual denomina en un principio el viejo orden o viejo orden de las cosas desde un punto de vista como desde una lógica aristotélico-tomista, de una forma de entender el mundo también, por cierto, en la visión de lo que teníamos antiguamente, la concepción de lo que era bueno o lo que era malo. Y en ese momento señala que se produce un quiebre en la historia del pensamiento y ese orden binario de las cosas se comienza a alterar. Señala esta evolución como un camino, por decirlo así, que se menciona en lo que se denomina desde lo que tiene como viejo orden hasta llegar al final que denomina como un nuevo orden que califica como hegemónico o como globalista. Entonces, bueno, ¿cómo desarrolla esta línea argumentativa el autor? De una forma bastante interesante, donde parte como argumentando la importancia del lenguaje, de lo que denomina la aparición de la neolengua, la importancia y la relevancia de ellas en el momento que tienen de ir construyendo las nuevas realidades en la sociedad. Es así, eso lo menciona en el capítulo primero, después en el capítulo segundo desarrolla completamente el fenómeno de la deconstrucción, tiene los puntos de vista, hace relevancia también al fenómeno del desorden, la entropía, la desilusión, la revolución. Después analiza, luego de las ideas anteriores, luego de ese relato, señala que para luego, en un capítulo tercero, realiza la formación, explica cómo es que se forma este nuevo orden transversal transgresor. Ese es como un elemento que también señala bastante relevante. Explica cómo viene el nuevo desafío de una visión de estos nuevos humanos, de deconstruccionismo, de descolonizarnos, de una desverdad, de desaprender, por ejemplo. Y señala que uno de los factores importantes para este nuevo orden de ideas es lo que, para poder entender cómo es que hoy día nos encontramos con el progresismo. Y es así, para finalizar la propuesta del libro, que explica la instauración completa de un nuevo orden en donde ya prácticamente no solo se desbate o se transgrede, sino que abiertamente estamos en una guerra del nuevo orden con el anterior.
en donde se tiene como visión transgredir todo lo antiguamente establecido. Nos enseña los fenómenos de la descolonización, la nueva masculinidad, la desnaturalización del hombre y señala finalmente una viñeta de soluciones o conclusiones en las que como sociedad podemos primeramente, de qué forma, como transgresores a ello, podemos oponernos a dicho nuevo orden mundial y realiza también un llamado a salir de nuestra zona de confort y de comodidad. En esta propuesta el autor realiza, como mencioné recientemente, de una forma bastante ilustrada y bastante legible, en el sentido de que si usted es filósofo lo va a entender perfecto, si no lo es también lo va a entender perfecto porque realiza un análisis de forma que es integral. Cita autores filosóficos, relaciona momentos históricos, pero también lo ejemplifica a través del arte, de la literatura. De todas maneras que desde la materia que analicemos la sociedad vamos a poder entender la postura del autor en ese sentido. Bueno, y para finalizar, siempre es bueno mencionar desde un punto de vista histórico, que por cierto es uno de los trabajos que pretende hacer el autor en este libro, es que siempre debiésemos mantener, cuando analizamos la evolución de un pensamiento a lo largo del tiempo, primero que uno siempre tiende como a entender un vicio de la historia de que analizamos un fenómeno anterior con una perspectiva presente. Y eso siempre tenemos que tener cuidado, porque si yo les dijera la revolución cubana funcionó, me van a decir que no, o sea, Cuba lo está pasando mal, tan pobre, ¿cierto? Pero si nos moviéramos al 1 de enero del 59, la visión es distinta. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que lo menciono como viñeta, digamos, siempre es importante mantener el rigor de no analizar la historia con la visión de hoy día, de una forma. Y en ese sentido también es importante, y en esto no les quiero adelantar las conclusiones del autor, pero siempre es importante tener presente quién es en definitiva nuestro enemigo, quién está al frente, porque si nos vamos a quedar de repente en la discusión de que no podemos sentar en la misma mesa, no sé, a Trump porque es soberanista y a Milei porque es libertario, primero nos vamos a segregar entre nosotros mismos y segundo le vamos a estar dando espacio al adversario que está al frente. Entonces, eso como desafío también del libro y bueno, más que nada lo dejamos ahora con el autor. Sumamente valioso, sobre todo para los tiempos que corren. Partir también con la mención que hace él en el libro respecto a la lengua y la importancia del lenguaje que utilizamos, porque muchas veces cuando pensamos en el lenguaje y les pregunto cuál es la función principal del lenguaje, la mayoría de las personas se quedan en comunicarnos. Pero la verdad es que la verdadera tarea o función del lenguaje para los seres humanos es el pensar. Por eso es tan importante comprender de dónde vienen los nuevos conceptos que se terminan acuñando de manera generalizada en la discusión pública, para no caer con la ingenuidad que caen muchas veces los líderes políticos al incorporar fácilmente cuestiones como neoliberalismo o el las y los, porque no solamente el les, ¿cierto? Tiene una función, digamos, que va creando una cosmovisión en nuestra cabeza que nos determina en buena parte en la manera en cómo interpretamos el mundo y sus fenómenos sociales. A esto presta mucha atención, Donay, que me parece sumamente importante en un tema sobre el cual han corrido ríos de tinta y van a seguir corriendo merecidamente, porque es un tema sumamente complejo, el mundo en el que vivimos, y lo que es la deconstrucción, ¿cierto? Como idea, un concepto que termina a través de esta documentación histórica que hace Donay, pero que naturalmente involucra cuestiones fundamentales del pensamiento humano, como es la estética, como es la ética, la política, la epistemología. Yo creo que ni siquiera alcanza a llegar a una metafísica. Es sumamente complejo esto y sumamente interesante como lo aborda con la claridad y de una manera muy didáctica, como bien mencionaron, de manera que lo puede entender tanto un filósofo como alguien, ¿cierto?, que no está ilustrado en estos temas. La diferencia entre globalismo y globalización, las intuiciones que plantea y bien documentadas que plantea Donay, a mí me llama la atención porque, claro, él lo plantea de una manera muy negativa y acertadamente,
pero si uno lee autores como Zizek, por ejemplo, lo plantea de manera positiva, pero con la misma agudeza que lo plantea Donay. Y dice, mira, esto es así, 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 y por eso, pero esto es bueno, ¿me entienden? Y así es como, y tiene un libro muy interesante que yo lo invito también a leer de Zizek, porque hay que leer, ¿cierto? A las personas que, al otro lado, por ponerlo de alguna manera, como es La vigencia del manifiesto comunista. Un libro muy interesante del pensamiento de Zizek, corto, de este tamaño, pero que además se agarra de ciertas cuestiones que son bastante confusas en el pensamiento conservador y el pensamiento liberal, y que incluso generan confusión dentro de nuestras propias líneas. Entonces, no una cuestión, digamos, que a alguien se le ocurrió, digamos, en la cabeza y dijo, ya vamos a hacer esto porque todo lo demás no me gusta, así que simplemente lo vamos a rechazar. No tiene su fundamento. Y eso también da explicación a todo esto que documenta Donay en el libro, y por eso es tan importante ilustrar. Y finalmente, también elogiar que él no se queda solamente con el diagnóstico, sino que también propone soluciones. Y que eso es muy importante porque a veces leemos muchos libros que uno lo termina leyendo y termina, la que se viene. ¿Qué vamos a hacer con todo este caos? Y uno de alguna manera cae en el aire, uno se pone, es muy fácil caer en este pesimismo, que es precisamente donde estos autores ganan, estos pensadores ganan, al llevarnos a ese pesimismo, en donde no encontramos soluciones, en donde nos devuelven a esa etapa barbárica previa a la civilización, en la que la única respuesta a esto es la violencia. ¿Entienden? Entonces, la propuesta es sumamente importante y te felicito, Donay, no voy a extender más porque tenemos tiempo limitado y, por supuesto, tú eres acá a quien queremos escuchar. Así que muchas gracias por tu trabajo y los invito definitivamente a comprar el libro. Y bueno, a mí me gusta hacer la presentación parado, con las imágenes, porque vengo de Radio Libertaria y los que siguen la página, yo creo se van a dar cuenta por qué. Bueno, le voy a pedir a Ítalo que me ayude con el paso de la diapositiva, ¿no? Entonces, todos los problemas que vivimos alrededor del mundo hoy se pueden simplificar en un problema de lenguaje, ¿no? Siguiente. Bueno, yo comienzo el libro con la historia de la Torre de Babel, ¿no? Esta historia bíblica que después del diluvio universal, todas las personas hablamos un solo y mismo idioma. Decidieron construir una torre tan alta que alcanzara el cielo, y esto, al ser visto como un pecado de soberbia, de querer parecerse al Altísimo, fueron castigados con las múltiples lenguas, es decir, las nuevas lenguas. Entonces entró la figura de la confusión en el ser humano. Hay una pintura de Gustave Doré que se llama Confusión, el ser humano ante la caída. Estaban confundidos, entonces no pudieron continuar la construcción de la Torre de Babel, se frenó y se dispersaron, ¿no? Entonces me dicen, Donay, ¿por qué comenzás con la Torre de Babel? ¿Qué tiene que ver la Torre de Babel con los fenómenos modernos, las ideologías, la izquierda, etcétera? Van a entender por qué. Siguiente. Yo quiero que vean la siguiente imagen y me digan qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando ven esa imagen. Algunos podrían... Sácalo de ahí. Claro. Algunos podrían decir dictador, otros dictadura, otros tirano, tiranía. Siguiente. Generalmente asociamos la figura de una dictadura con la represión mediante la fuerza, militar, tanques, etcétera, la represión de las Fuerzas Armadas. Siguiente. La represión de las libertades individuales a manos de la policía. Siguiente. Pero a lo largo del mundo, a lo largo de la historia, se está formando otro tipo de dictadura. Una dictadura que ya no es de talante de mano dura, sino es una dictadura intangible, inmaterial, y esta es la dictadura del pensamiento. Y se puede analizar mediante la psicolingüística, que a través de la historia, a través de la manipulación del lenguaje, la lengua y sus conceptos, se llega a gestar, por así decirlo, una neolengua. Uno de los que habla de esto es el autor George Orwell, en su novela 1984, que es una novela que trata sobre una dictadura gobernada por el Gran Hermano, que domina a la población a través de algo que se llama doble pensar, con la neolengua. Doble pensar es albergar dos ideas contradictorias en la mente humana al mismo tiempo. Siguiente. La consigna del partido de INSOC, del Gran Hermano, es paz es guerra, libertad es esclavitud. Yo creo que ahí ya se entiende qué es el doble pensar. Siguiente. Entonces nosotros, como tenemos lenguas vivas y se manejan eufemismos, se está formando un tipo de neolengua. Nosotros pensamos A, pero como utilizamos el lenguaje, la lengua, decimos B. Siguiente. Y voy a dar algunos ejemplos de estos eufemismos. Los eufemismos son términos que se utilizan para maquillar otros términos que pueden ser groseros o malsonantes en la sociedad. Y voy a dar tres ejemplos: los impuestos, el Estado y el aborto. Los impuestos vienen de imponer, de la coacción, de la violencia.
Están asociados con la figura del robo, del publicano. Entonces, como los estados quieren aumentar los impuestos, o los políticos quieren aumentar los impuestos, decidieron usar un eufemismo y llamarlos contribuciones. Es decir, si quieren aumentar los impuestos, dicen aumentemos la contribución. Entonces, vemos claramente cómo se puede utilizar la manipulación del lenguaje para maquillar políticas públicas. Yo quiero que vean la imagen, es la imagen de un bullying. Dice sujeto pasivo y yo quiero que se concentren en el agresor y el agredido. ¿Y cuál de esas personas es el sujeto pasivo? Claramente el que está siendo agredido es un sujeto pasivo y el otro, que parecería ser sujeto pasivo a veces, le va a hacer cyberbullying después, ¿no? Entonces la figura del sujeto activo es el agresor y el sujeto pasivo es el agredido. Y lo mismo sucede en el derecho tributario. En la legislación tributaria existe el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El Estado. Y el sujeto pasivo, todos nosotros. ¿Qué nos está diciendo la legislación tributaria? Que nosotros somos los bulliados y el Estado es el bully, ¿no? ¿Sí? Y con la definición de Estado es un poco más complejo, ¿no? Como el Estado sujeto activo, suena muy feo, sujeto pasivo también. Entonces decidieron usar una manipulación un tanto compleja. Uno le pregunta a la gente qué es Estado y te dicen el Estado somos todos, ¿no? Pero según Max Weber, en esto concuerdan marxistas, comunistas, liberales, libertarios, todos concuerdan en que el Estado es el monopolio de la violencia como medio de dominación a un determinado territorio, una determinada población. Siguiente. Lo que ustedes ven en la imagen es la portada del libro El Leviatán de Thomas Hobbes. Es la representación gráfica de lo que es el Estado, ¿no? Hace referencia a este monstruo bíblico de Hobbes, del Leviatán. Entonces pasamos de el monopolio de la violencia al Estado somos todos y ahí vemos claramente la manipulación de los conceptos. ¿Por qué el Estado no somos todos? Porque si fuéramos todos yo sería sujeto activo y pasivo a la vez, lo cual es una contradicción. Y volvemos nuevamente al doble pensar. Siguiente. Y yo creo que el eufemismo más grande que existe en la actualidad es el que se utiliza para el aborto. Siguiente. Este eufemismo tiene 5 niveles. El aborto, según el derecho, es el asesinato del niño por nacer agravado por el vínculo. Pero como los estados lo quieren legalizar, decidieron usar un eufemismo que se llama interrupción voluntaria del embarazo. Claramente, el aborto no es interrupción. Todo eso lo sabemos porque no se puede interrumpir una vida. No, te interrumpo la vida y después continuar. No se puede. Pasamos al tercer nivel del eufemismo que dice derecho reproductivo de la mujer. El aborto tampoco puede ser un derecho porque el derecho solo existe para la vida, no para matar. Tampoco puede ser reproductivo, es una contradicción porque precisamente lo que se hace con el aborto es cortar la reproducción de la mujer, ¿no? ¿Seguimos en la anterior? Pasamos al cuarto nivel, derecho sexual y reproductivo de la mujer, ¿no? Agregamos la variante sexual y reproductiva y los seres humanos no nos reproducimos como los animales, los seres humanos procreamos, por lo tanto este término se utiliza para animalizar y hipersexualizar al ser humano. Y el último nivel del eufemismo es el derecho sexual y reproductivo de la persona gestante, ¿no? Como agregamos la variante sexual, según la ONU que existen 250 géneros, entonces ya no la mujer tampoco se puede embarazar, sino también el hombre, y es la persona gestante, se elimina la palabra mujer. Entonces vemos cómo pasamos de aborto a derecho o salud sexual reproductiva. Siguiente. Volvemos al doble pensar, siguiente. ¿Por qué? Porque se quiere legalizar, ¿no? Entonces los estados, como quieren crear legislaciones, entonces la consigna de las abortistas es aborto legal. Siguiente. Volvemos pensamos A pero decimos B. Y con esto se puede entender que mediante la manipulación del lenguaje podemos hacer que lo malo parezca bueno y también podemos hacer que lo bueno parezca malo, ¿no? Siguiente. Y la figura de la hidra de Lerna, en el libro se usan muchas figuras retóricas para ejemplificar la posmodernidad, las ideologías, la izquierda, etc. La hidra de Lerna, en la mitología, es una historia que Hércules se enfrentó contra este monstruo policéfalo que tenía muchas cabezas y por cada cabeza que se le era cortada aparecían 2 más en su lugar. Esto se ejemplifica con las ideologías progresistas porque la condición de víctima nunca sucede y sigue un progreso indefinido, así como la gestación de las cabezas de la hidra. En la siguiente imagen ustedes pueden ver las ideologías progresistas o de izquierda, feminismo, socialismo, animalismo, y todas tienen algo en común. La simbología de estas ideologías tiene un puño, porque es el sinónimo, es el símbolo de la revolución o de la izquierda. Siguiente. Nosotros solemos asociar, o la gente en la calle suele asociar la nomenclatura de la ideología
con lo que podría significar feminismo, como lleva fem, de mujer, entonces piensan que es una ideología que busca ayudar a la mujer. Socialismo, como lleva la variante social, piensa que es ayudar a la sociedad, a los pobres. Ecologismo, como lleva la variante de ecología, piensan que es ayudar al medio ambiente. Y progresismo, claro, como viene de progreso, entonces dicen que es progreso. Siguiente. Pero si nosotros nos adentramos en un análisis minucioso y académico de los ideólogos o los ideólogos que fomentaron estas ideologías, siguiente, nos damos que el feminismo, por ejemplo, según como la definen las mismas teóricas feministas, es una ideología de izquierda que busca la destrucción de la naturaleza de la mujer mediante la subversión de los roles femeninos y masculinos. Es decir, nosotros pensábamos al principio que feminismo era ayudar a la mujer, pero resulta que es la destrucción de las mujeres, es todo lo contrario, es prácticamente el doble pensar con el que comenzábamos. Siguiente. ¿Por qué? Porque las feministas buscan la liberación de la mujer a través de la liberación sexual, según las teóricas, y es por eso que nosotros vemos en las marchas las feministas desnudas, etc. Siguiente. Por eso ellas combaten, por ejemplo, la hipersexualización con más hipersexualización, ¿no? Es una contradicción, es prácticamente el discurso del doble pensar. Siguiente. O, por ejemplo, tengo varios ejemplos. Uno es PETA, el movimiento animalista. Ellos crearon una campaña que se llama Las Mujeres de Lechuga y ellas van a Cuba a decirle a los cubanos que no coman carne. ¿Por qué? Porque ellos tienen una relación con el régimen cubano, porque vemos que sí existe esta relación entre estas ideologías con la izquierda, y ellas van y les dicen a los cubanos que no coman carne. Ustedes saben que Cuba es el país que menos carne come en el mundo debido al socialismo, ¿no? Debido a la pobreza extrema. Siguiente. O los ecologistas, por ejemplo, algunos dirían que los ecologistas buscan eliminar la contaminación, reducir, encontrar energías verdes, renovables, inagotables. Friends for International, que es la organización ecologista más grande del mundo, felicita a China porque dice que China es el país que más ayuda contra la contaminación. Ustedes sabrán que China es el país más contaminante del mundo. Vemos nuevamente otra contradicción. Y en este punto voy a ser un poco preciso con el ecologismo, porque es importante. El ecologismo no busca energías renovables, no busca energías limpias. ¿Qué nos dice Jeremy Rifkin, que es uno de los más grandes representantes del ecologismo? Nos dice que una energía libre, abundante y gratis es lo peor que podría pasarle a nuestro planeta. Porque el poder inagotable, argumenta, solo dañaría el ecosistema. Otro es Paul Ehrlich, que trabaja en el Sierra Club, una de las organizaciones ecologistas más antiguas y más importantes de Estados Unidos, nos dice que es lo peor también que podría pasarle al planeta. Nos dice que darle a la sociedad energía abundante sería como darle una ametralladora a un niño idiota. Y otro, que es del Rocky Mountain Institute, Amory Lovins, que trabaja con Friends for Air International, nos dice también que la tecnología compleja de cualquier tipo es un asalto a la dignidad humana y solo destruiría el planeta. O sea, está claro. Para los ecologistas, encontrar un tipo de energía renovable y abundante es todo lo contrario de lo que nosotros pensábamos que buscaba el ecologismo. Siguiente. O, por ejemplo, el indigenismo, que yo lo tengo más presente porque soy de Bolivia. El mayor representante es Evo Morales a nivel internacional y él es conocido por reprimir a los indígenas, quitarles sus tierras, avasallarlos. Siguiente. A 10 años de la represión de Chaparina, con esto de la multiculturalidad o la interculturalidad, se elimina las tierras de los indígenas y se les quita las tierras, se los masacra. ¿Sí? Nuevamente vemos con todos estos ejemplos de las ideologías de izquierda el doble pensar, ¿no? Decir mentiras a la vez que se cree honestamente en ellas, ¿no? Que es claramente lo que hacen los políticos. ¿Sí? Hay una frase de Olavo de Carvalho que dice: el comunismo no es un gran ideal que se pervirtió, sino es una perversión que se vendió como un gran ideal. ¿Sí? Y volvemos a la confusión, ¿no? El ser humano no sabe en qué creer, los términos son contradictorios, están intercambiados, se albergan en la mente al mismo tiempo. Entramos en la figura de la confusión. ¿Sí? Esto se ejemplifica en el libro con el bucle mental o la figura del Ouroboros, ¿no? Esta figura pagana, esotérica, que representa el ensimismamiento del ser humano con la llegada de la posmodernidad. Y también se puede invisibilizar el mal, ¿no? Aparte de a lo bueno llamarle malo, a lo malo llamarle bueno, se puede invisibilizar el mal y esto se llega con el relativismo. Siguiente. Yo lo pongo siempre en un ejemplo, hay una película que se llama The Invention of Lying, o La mentira primigenia. Es un mundo, una película que trata un mundo donde no existe la mentira, no se puede mentir y nunca nadie ha mentido. Pero por alguna razón del destino, una epifanía o algo similar, el protagonista es la única persona que puede mentir. Entonces va al banco y le dice a la cajera que tiene $1 millón en su cuenta y claro, como no existía la mentira, la cajera piensa que es un error informático o algo así y le da $1 millón. Entonces este personaje va por el mundo haciendo maldades y se sale con la suya, ¿no?
Claro, y él intenta contarle a sus amigos este inusual poder que él poseía, están en un café, y les dice, yo puedo, y se queda corto. Yo puedo, claro, no existía la palabra mentir, y como que no es. Claro, entonces se quedaba corto y sus amigos nunca le entendieron. Entonces no se puede combatir lo que no se conoce. No se puede combatir el mal cuando no se lo conoce. Por eso hay una frase que dice, el mayor engaño del diablo es hacernos creer que no existe. Siguiente. Bueno, ahí vemos cómo con el relativismo se llega a esto, debido a que la moral, lo bueno, se llama malo, etc., ¿no? Siguiente. Hay una frase de Loring que dice, el relativismo que no tiene verdades ciertas destruye el entendimiento y nos reduce a seres animales que no saben razonar. El arte y el lenguaje es lo que nos diferencia de los seres humanos, ¿no? En eso radica el asunto político. Ya no se tienen que hacer entrevesados malabares mentales, contradicciones, doble pensar, eufemismos. Directamente se tiene que eliminar el concepto de engaño. Según el postulado de Loring, con el relativismo la gente ya no intenta pensar entre bien y el mal. Directamente ya no razona. Entonces, ¿existe mayor poder político que ese? El de quitarle a la gente la capacidad de razonar. Y esto precisamente, esta dictadura del pensamiento, donde la gente no se da cuenta de esto, es la dictadura que plantea Huxley en su libro Brave a New World o Un Mundo Feliz. Nos dice una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros de la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Es decir, una dictadura donde no se ven los barrotes. No es física, es del lenguaje, es del pensamiento. Y precisamente es la figura del Leviatán global, el globalismo, el nuevo orden global o el nuevo orden mundial con los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque para esta dictadura no existen los límites. No existen los límites incluso de las fronteras o los límites biológicos con la biopolítica o la bioética. Y el libro se llama La deconstrucción del viejo orden. La deconstrucción es un neologismo, parte de esta neolengua, acuñado por el filósofo Jacques Derrida. Morfológicamente, si uno lo analiza, deconstrucción es destrucción. Entonces, lo que intento plantear, yo siempre pongo el ejemplo, es como desaprender. Yo aprendí a manejar un auto, pero yo no puedo desaprender a manejar un auto. No se puede. Lo mismo pasa con deconstrucción. Se construyó todo este auditorio, pero no se puede deconstruir porque no es sinónimo de desarmar, sino morfológicamente es destrucción. Entonces, ¿cuál es la trampa en este neologismo? Que la gente suele asociar el aspecto positivo de construcción como un proceso posterior de construcción, como un proceso revolucionario, pero que después se construye, pero en realidad lo que nos dice Derrida es que es destrucción. Entonces, el libro trata de la deconstrucción del viejo orden, y el primer vestigio de orden que se da en el libro es una frase del Manifiesto Comunista de Karl Marx, que dice: los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas o intenciones, abiertamente declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo orden social existente. Mediante la violencia todo el orden social. ¿A qué orden social? Se refiere al vestigio de orden deísta que sobrevivió a los revolucionarios franceses. Siguiente. ¿Cuándo comienza el viejo orden? Comienza en 1492. ¿Por qué en esta fecha? Porque en esta fecha se completa el globo terráqueo con el descubrimiento de América y recién se puede hablar de algo mundial o global. Siguiente. El viejo orden es estrictamente cristiano. ¿Por qué? Porque nace del concepto católicos, del griego católico, que significa universal, global. Nace el principio de ir por el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, es decir, todo el mundo. Por eso el viejo orden mundial es estrictamente cristiano. Está compuesto por tres pilares fundamentales, que son lo bueno y lo bello y lo cierto, que son los conceptos que se manejan en el viejo orden. Siguiente. La moral, que es el bien de Dios, no es relativa. Un claro ejemplo son las tablas de la ley, son normas de conducta. Siguiente. El arte es la búsqueda de la perfección, la belleza, la estética. Siguiente. Puede ser una escultura en mármol o, por ejemplo, una pintura. Siguiente. Y la verdad es el veritas, no del latín. Se lo ejemplifica con una pintura de Philippe Champagne que muestra que muestra al veritas en una esquina, que es la verdad, que es externa al santo, externa a la persona, al ser humano. Es decir, el ser humano descubre la verdad es Dios y viene de Dios. Siguiente. Esto se hereda de la filosofía griega, la filosofía platónica también, que nos dice que la verdad se descubre, la verdad no se crea. Siguiente. Como el mito de la caverna.
Otra característica del viejo orden es el derecho natural o el jus naturalismo, ¿no? La autoridad natural de la monarquía, del noble, del rey. Siguiente. Entonces el viejo orden se resume en estos 3 puntos: la centralidad en un Dios, en este caso el cristianismo, la ley natural o el jus naturalismo, y la razón, la verdad mediante la razón, y la verdad mediante la revelación, con la perfección de la filosofía griega, con la llegada de la filosofía cristiana. Y nosotros vemos que hay un punto de corte, un punto de quiebre en la historia con la llegada de la modernidad, y lo podemos ejemplificar con la Revolución Francesa, y la imagen es prácticamente lo mismo, ¿no? Una feminista y por otro lado una imagen de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque son hijos de la modernidad. ¿Sí? ¿Qué se quiso hacer con la Revolución Francesa? Quitar esta centralidad en dioses. Por eso que en la pintura de la diosa Razón vemos a la diosa Razón pisando un crucifijo, a Cristo, ¿no? Siguiente. Los templos igual pasaron a ser templos de la filosofía de la diosa Razón, una religión sincrética adoptada de las logias masónicas. Siguiente. Y se puede resumir con la frase de Nietzsche que dice: Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado, ¿no? O sea, resumiendo lo que sucedió con la llegada de la modernidad. También se asesinaron a los monarcas, se guillotinó a María Antonieta, es decir, la máxima autoridad que era Dios se destruyó, como Nietzsche nos dice. Después la autoridad que quedaba, que era la monarquía, también se destruyó. Y por último, siguiente, aparece la figura del Estado moderno. Es decir, ya no existe Dios, ya no existe monarquía. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué autoridad? El Estado. Y el Estado concentra todo el monopolio del poder, con la figura del Leviatán. Siguiente. Siguiente. Y con la Revolución Rusa lo que se hace es actualizar estos principios que sucedieron con la llegada de la modernidad, la Revolución Francesa. La igualdad ya es visto desde un punto de vista de igualdad material. La libertad también desde un punto de vista de libertad religiosa, que defiende el ateísmo. La fraternidad cosmopolita masónica es visto ahora desde una fraternidad de los pueblos con internacionalismo. El asesinato de los monarcas también se actualiza en la Revolución Rusa porque se asesinaron a los zares rusos. Y el Estado moderno también se promociona abruptamente con la llegada del comunismo, aunque, claro, la teoría del comunismo dice eliminar el Estado, pero en la práctica es crear el Estado más grande que puede existir. Y se resume con la frase de Marx, anterior, que dice: la religión es el opio de los pueblos. Es decir, terminaron por liquidar la religión, la monarquía, y lo único que queda es el Estado. Entonces, como ya no hay enemigos, ahora lo que les queda es eliminar las libertades individuales poco a poco, y empieza la lucha contra el capitalismo, la propiedad privada, ¿no? Con la llegada del comunismo. ¿Sí? Entonces, ahora se pueden ver con la llegada de la Revolución Francesa los términos izquierda y derecha, pero yo lo que quería dejar en claro con esto del viejo orden es la diferencia, ¿no? Si existe un nuevo orden mundial, evidentemente existe un viejo. ¿Cuál es la diferencia del viejo orden? ¿Qué significa deconstrucción? ¿Cuál es el problema del lenguaje? Por lo que nosotros vivimos es una figura de la confusión, como la pintura de Gustave Doré. El ser humano, con la llegada de la posverdad, ya no sabe a quién creer. No se sabe. Peor con la llegada de la inteligencia artificial, en el libro también se toca como el proceso de esta revolución global está centralizando todo en manos del poder de un Estado supranacional, plutocrático, corporativista, que va a terminar por controlar todas las facetas de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Por eso vemos políticas de aborto, políticas de eutanasia, vemos todo este tipo de políticas que se infiltran en la cultura. El mayor problema de todo esto es que el individuo común se ve obstaculizado, ya que es puesto frente a una conspiración tan grande y monstruosa que simplemente no puede creer que existe. Entonces el pecado que cometemos en la actualidad, esta inocencia, es transformada en el pecado de nuestro verdugo, es decir, la soberbia. Entonces, quería terminar con esto, que es mi primera visita en Chile, pero la experiencia que yo tuve, hablando con los chilenos, etc., cuando yo menciono 2019, o lo que sucedió con la insurrección de 2019, la cara de los chilenos cambia, o sea, cambia por completo cuando empezamos a hablar de ese tema. Una cara de tristeza, una cara de dolor, una cara de perturbación, de algo malo. O sea, se siente, realmente yo siento al verle las caras cómo cambia la cara. Y en Bolivia sucede lo mismo, pero al contrario. En 2019, cuando nosotros mencionamos 2019, los 21 días, la cara del boliviano cambia. Pero aparece una sonrisa, incluso se nos ponen los ojos, o sea, queremos llorar. ¿Por qué? Porque sucedió todo lo contrario a Chile. En Chile lo que atacó fue el globalismo con su agenda en 2019. Pero en Bolivia sucedió todo lo contrario, ¿no?
Y esa es una de las soluciones que se da en el libro. Se plantea el problema, se plantea todo este nuevo orden mundial, pero también se plantea la solución. ¿Qué pasó en Bolivia? Generalmente la gente no lo sabe, pero Bolivia durante 21 días logró neutralizar a uno de los enemigos más grandes que ha tenido la humanidad, que es el globalismo. Y nosotros lo logramos hacer durante 21 días, y de lo que la gente no lo sabe, los medios de comunicación no lo transmiten, y es lo que yo quería hacer en el libro. No solo ese ejemplo, sino muchos otros ejemplos, como el de los truckers en Canadá, el de los camioneros, con el convoy de la libertad durante la pandemia. Entonces, igual la pandemia es el claro ejemplo de que esto es real. Estamos ante una guerra. Estamos ante una guerra. Algunos lo pueden catalogar como una guerra espiritual, con lo que acabamos de ver entre el viejo y el nuevo orden, que tiene muchos frentes: la batalla cultural, la batalla política, y tenemos que abarcar todos estos frentes. ¿Por qué? Porque en Bolivia, ¿qué pasó durante los 21 días? Sí vencimos la guerra espiritual durante los 21 días, pero la batalla política no. Entonces, el poder nuevamente volvió en manos de los enemigos, ¿no? Entonces, esa es la reflexión final que quería hacer con el contexto chileno. Yo creo que Chile siempre ha sido un faro para la región, y sigue siendo. Hay que preservar, hay que luchar, y bueno, esa sería mi reflexión final. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, por ahí ayer estuvimos conversando y ya lo veo en tu diapositiva. Esto de, a ver, menciona la Revolución Francesa, ¿cierto?, como una especie de liberación global, lo que entiendo yo. Teniendo el catolicismo, también dentro de las cosas lo que entiendo, como que comienza, ¿cierto?, el viejo orden, o de alguna otra manera un orden, algo que satisface, ¿cierto?, nuestra noción de un mundo bueno, y vuelve el catolicismo como la aceptación, ¿cierto?, del poder que emana de los dioses superiores, ¿cierto?, para que sea creyente sí, para que no sé. Pero esta aceptación, y que tú hablabas que tú eras muy imperialista español, ¿cierto?, que aceptabas que por el reino, digamos, como premisa y como forma de gobierno era válida. ¿Qué relación tiene eso? Aunque puede ser bueno y puede ser un buen refugio, siempre tener a alguien que te diga lo que tienes que hacer. Parto de la primicia que la primera revolución que se hizo en Chile, la más grande, yo creo que fue haber sido emancipados del Imperio Español. ¿Por qué, voy a asumir que es una hipótesis o una teoría, seguir en esta línea monárquica puede ser la respuesta, entre comillas, que entiendo, porque dejamos de ser gobernados por el rey, se supone que estamos en la maldad? Eso es lo que entiendo. Bueno, respondiendo a la pregunta, quiero dejar en claro que lo que acabo de explicar es el proceso histórico de la revolución, ¿no? Lo que se hizo fue, primeramente, es quitar la centralidad en Dios, que se tenía en el viejo orden, en este caso el monoteísmo cristiano, y después eliminar la siguiente figura de autoridad, que en este caso era la autoridad natural, con el dibujo naturalismo, y en este caso la monarquía, ¿no?, para la formación del Estado moderno, ¿no? Por eso se llama moderno, porque nace en la modernidad. Entonces, si bien yo comparto ciertas posturas con la monarquía, o sea, a favor, yo creo que el punto central en recuperar el viejo orden es recuperar este sentido común y recuperar la postura deísta cristiana como un obstáculo para el nuevo orden mundial. Porque la diferencia entre el nuevo orden mundial y viejo orden mundial precisamente es la centralidad en el Dios cristiano, dejando de lado la monarquía. Entonces, yo no lo veo desde el punto de vista que mencionabas negativo, que si apoyamos la monarquía, si no apoyamos la monarquía no estaríamos volviendo al viejo orden. No, el punto central es en el deísmo cristiano en este caso. No lo digo desde un punto de vista como católico, lo veo desde un punto de vista histórico y de un análisis racional en cuanto a la razonabilidad que tiene este argumento, porque precisamente toda esta agenda lo que quiere hacer es no combate el islamismo, no combate el judaísmo, no combate las sectas, lo que combate es precisamente el cristianismo, ¿no? Entonces el punto central yo pondría en el cristianismo, en el deísmo cristiano, pero no en la monarquía. Hola, sí, un detalle, te quería contar que los padres de la patria chilena son José Miguel Carrera y Bernardo Higgins, algunos le dan más importancia a unos, otros a otros. José Miguel Carrera era un querido hermano masón, y nuestro querido Bernardo Higgins era de la logia lautarina, de inspiración masónica.
¿por qué los ideales de la masonería, que son los que fundaron nuestra república, serían parte del nuevo orden mundial? Porque yo no lo he visto jamás así. Bueno, en el caso de la masonería, ellos tienen una especie de doctrina sincrética que es como un neopaganismo que está en contra de los dogmas, ¿no? Entonces, una parte de esta lucha contra los dogmas es precisamente lo que yo representé con el viejo orden mundial, que en este caso era la preservación de los dogmas. En el caso de la masonería, está prácticamente en contra del catolicismo debido a estos dogmas, y el catolicismo prohíbe que un católico pueda ser masón, es decir, es pecado de excomunión. O sea, no puede existir un masón y un católico, que automáticamente es excomulgado de la Iglesia Católica por ser masón. Entonces, sí son enemigos públicos, ¿no? Entonces, ¿perdón? Un luterano sí puede, no hay que ganar. Eh, Es un masón. Sí, yo no tengo información doctrinal acerca del luteranismo, la reforma, así que no puedo hablar de lo que no sé, pero en este caso como católico sí opino que evidentemente, según la doctrina de la Iglesia Católica, la masonería está condenada y no puede existir un católico y ser masón al mismo tiempo. Sería una contradicción lógica. Mi pregunta es la siguiente: como comenzaste con el tema de un punto muy importante sobre el viejo orden, ¿cómo se ha trascendido realmente en atacar a la monarquía en cierta forma, tomando un poquito la idea de la pregunta, que actualmente siempre se ha atacado el cristianismo, y gran representante del cristianismo en cierta forma fue la monarquía española, a diferencia de la monarquía inglesa, que prácticamente eran unos asesinos, y no tenían esa predominancia como techo de vidrio que era Dios, que sí la tenía la monarquía hispana. Entonces, ¿cómo tú crees que sería una gran forma de contrarrestar este nuevo orden con el viejo orden, tomando y sobre todo fortaleciendo nuestra tradición, nuestra identidad, que es lo que no somos como americanos, ¿ya? Que es el legado de la hispanidad y no forma como los entes que somos hoy día? A diferencia que siempre ha sido atacado esa parte de la figura hispana en el contexto de este globalismo. Así que eso, muchas gracias. Es cuando en una marcha feminista, una marcha LGBT, la marcha acaba en una catedral católica destruyéndola. ¿Por qué? Porque ellos se forman en ideología, son bien, leen. O sea, los zurdos son los que más leen. Es la verdad. Entonces estas personas se forman y comprenden lo que representa su propia ideología. Ellos saben que se tiene que implantar un nuevo orden mundial y por eso van y destruyen una catedral católica porque es la representante del viejo orden. Es así de simple. Por eso luchan contra el cristianismo en todas sus denominaciones en cuanto a la defensa de Cristo. Y es por eso que no se ataca el Islam. Por eso es que vemos a los activistas contradictoriamente con la bandera de Palestina o siendo musulmanes a la vez que son LGBT, trans y 20.000 otras cosas, que es una amalgama de una contradicción. Es el doble pensar. Es lo que acabamos de explicar. Entonces, yo veo con bastante aspecto positivo recuperar esta idea de la hispanidad. Lo veo positivo, lo veo como una barrera, porque la hispanidad pone como centro a Dios. Precisamente lo que se quiere para combatir el nuevo orden es volver a lo viejo. No se puede combatir nuevo orden con nuevo orden, o modernidad con modernidad, o progresismo con progresismo, no se puede. Pero yo también tengo tampoco fue una panacea, ¿no? O sea, no existe una leyenda rosa. Entonces, pero sí, yo lo veo un aspecto positivo, volver a la hispanidad. Hola, buenas tardes, don Tonay. Primero de todo, felicitaciones. Excelente presentación, me encantó. Ojalá pueda hacer la oportunidad para que también en su patria, Bolivia, país hermano, pueda tener la posibilidad de hacerlo también en las instituciones, en los colegios. Y agradecerle, por supuesto, ayer, que tuvo la fineza de la gentileza al tiempo de poder asistir a la presentación de mi libro aquí mismo. Y lo último, final, la pregunta. ¿Cómo Bolivia hoy, como una sociedad diversa, no inclusiva, diversa, hay que hablar bien español, tiene usted, conforme al libro, que es un reflejo de un trabajo, cómo se ve Bolivia hoy y en el futuro con su sociedad para poder tratar de salir adelante con todas las temáticas que usted ha puesto de manera tan brillante? ¿Tiene esperanza? Esa es la pregunta. Durante 21 días sí se combatió esto. El problema fue que, como dije en la exposición, abarcamos, si bien el ámbito espiritual, pero no llegamos al ámbito político, es decir, no hay ningún partido político conformado,
Actualmente yo no reconozco ningún partido que pueda hacer frente al MAS. En Bolivia existe un sistema fraudulento de elecciones, es decir, si existe un partido político de derecha o que realmente sea oposición, no oposición, igual el que va a ganar es el MAS. Entonces, yo sí, siempre tengo esperanza, siempre pongo el ejemplo del venezolano, ¿no? ¿Por qué del venezolano? Porque el venezolano escapa de Venezuela, va a Bolivia, entró Arce, va a Brasil, entró Lula, viene a Chile, está Boric. Entonces va escapando y el globalismo, por eso es globalismo, nuevo orden mundial, porque es mundial, va abarcando todos los países, va a llegar un momento en que no vamos a tener lugar donde escapar. Entonces, si bien yo no tengo una postura esperanzadora acerca de lo que pasa, siendo realista, yo me quedo en mi país a defenderlo, a luchar, porque yo sé que después no voy a tener dónde escapar. Y esa es una de las frases que se pone de Yuri Bezmenov, que dice, él escapó de la Unión Soviética a Canadá y Estados Unidos, y dice, este es el último país que queda. Si cae Estados Unidos, cae todo el mundo, y no va a tener lugar donde escapar, a no ser la Antártida con los pingüinos. Esa fue su frase, ¿no? Entonces, en ese punto de vista, yo siempre tengo la mentalidad positiva porque no nos queda de otra, ¿no? El enemigo es mundial, es gigantesco y está en todos los lugares, en el canal de televisión, en los dibujos para niños, en absolutamente todo, en la feria de libros. O sea, la cantidad de libros de izquierda, de progresismo. Yo realmente estoy asombrado. Bolivia, si bien es un país más conservador, pero yo veo la diferencia entre la gente que camina por la calle en Bolivia y la gente y los negocios que hay en Chile, el nivel de prostitución. Yo, cuando estaba caminando por Santiago, o sea, eso en Bolivia no, todavía, gracias a Dios, todavía no existe. Entonces, es un punto crítico y que los chilenos igual, viene un boliviano y que les diga eso porque a veces se normaliza. Entramos en monotonía, vemos todos los días eso y se llega a normalizar, lo cual es negativo. Bueno, ahí me indican por interno para preguntarte respecto a si nos puedes contar un poco lo que fueron los 21 días en Bolivia, porque tal vez no mucha gente sabe. Bueno, los 21 días es un paro cívico indefinido, es decir, que se bloquean las calles de manera pacífica y se impide la circulación de los vehículos, en este caso del gobierno. ¿Por qué? Porque se crea un punto de vigilia tal, nosotros salimos, Jesse no me va a dejar mentir, alrededor de 6 millones de personas en la calle. Es decir, no había un lugar en Bolivia donde no haya un vecino en la calle. Todos estábamos en la calle, absolutamente todos. Entonces no dejábamos pasar a nadie sin antes revisar. Entonces, ¿qué pasó? La vigilancia que tiene el gobierno hacia el ciudadano se invirtió. Era el ser humano, el ciudadano común, el civil, por eso paro cívico, que tenía el poder, es decir, vigilaba al gobierno, en un punto de vigilia, incluso no dormíamos. Llegó a tal punto, para que se den ejemplo, que la delincuencia desapareció. No existía delincuencia, no habían robos, asesinatos, durante 21 días no hubo nada de eso. Incluso en Santa Cruz de la Sierra hay un sector que se llama, que es como una favela, el cordón ecológico, donde viven malvivientes, ¿no? Delincuentes. Llegó a tal punto que cuando venían las hordas del MAS, del movimiento del socialismo, a querer atacar a los que bloqueamos pacíficamente, los mismos delincuentes salieron a defendernos y se enfrentaron. O sea, era algo milagroso. O sea, yo intento explicarlo en el libro. Prácticamente desapareció, no habían masistas por la calle, todo el mundo tenía un espíritu en común, una comunión. No existían dos Bolivias, lo que quiso hacer la dialéctica indigenista de separar Oriente, Occidente, Collas, Cambas, no existía nada de eso. La huipala, que era la representación del MAS, se eliminó y todo el mundo usaba la tricolor, que es la que nos representa como bolivianos. ¿Por qué volvimos al viejo orden? Porque la bandera boliviana ejemplifica la soberanía de nuestro país frente a un enemigo externo, que es el globalismo. ¿Cuál era ese enemigo? ¿Cuál era su bandera? La huipala. ¿Por qué? Porque la huipala no representa a los bolivianos, no representa a los indígenas. La gente piensa que la huipala es una bandera ancestral de hace 2000 años y 21.000 mentiras. La huipala apareció en el año 70, junto con la bandera LGBT para promocionar todo este tipo de políticas identitarias. Por eso se parecen tanto igual. Entonces, durante los 21 días sucedió eso. Nosotros nos conectábamos por WhatsApp, por Facebook, etc. Todo el mundo vigila. O sea, hay una frase que Jesse la va a entender, decía, no se mueve un cepe, es decir, no se mueve una hormiga.
Se movía una hormiga y todos lo sabíamos, porque todos estábamos conectados en La Paz, en Santa Cruz, Chuquisaca, todos, absolutamente todos. O sea, fue algo realmente que yo en mi vida había visto. Los niños, todos teníamos un espíritu, o sea, por eso les digo, cuando nosotros hablamos de los 21 días, automáticamente, como el chileno su cara cambia, nosotros cambiamos igual. Y nos da una nostalgia, una felicidad. Y el problema con todo esto es que, anexando a la otra respuesta, es que el gobierno hizo una política de desgaste y los políticos empezaron a hacer paros igual, cívicos, que no tenían nada que ver con la lucha del pueblo, y se intenta desvirtuar todo esto del paro, que sí funcionó y sí es una real solución ante todo este problema. Bueno, muchas gracias Donay por acompañarnos el día de hoy. También aprovecho de agradecer a Arcanews, que está acá presente, y por supuesto a Chema Librería. Son unos valiosos aliados y amigos indispensables para el cambio cultural que nuestro país necesita. También Diana por acompañarnos acá comentando el libro. Y les pido para terminar un fuerte aplauso para el autor.